Bueno, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a hablar de una patología muy frecuente que vemos continuamente en el servicio de urgencia, reanimación, incluso en la terapia intensiva, ¿no? El manejo del shock en emergencia es un tema muy importante. De inicio vamos a hablar del shock hipovolémico y por consiguiente el shock anafiláctico. Bueno, definiendo los objetivos de la charla es definir el shock en pediatría, la clasificación como tal en general, y de los dos tipos de shock que vamos a hablar, tanto el hipovolémico como el anafiláctico, y desglosando shock por shock, ¿no? Bueno, ¿qué nos dicen las guías del PALS? El shock es una anormalidad del sistema circulatorio que provoca una perfusión y oxigenación inadecuada. ¿Qué nos dicen las guías Up to Date 2018? Es un estado fisiopatológico, dinámico, inestable, caracterizado por una perfusión tisular inadecuada. Entonces, ¿cómo concluimos nosotros? Que es el resultado del desbalance entre el aporte y el consumo de oxígeno que compromete el metabolismo aerobio, caracterizándose por la aparición de un consumo de oxígeno dependiente de los aportes. Entonces, en resumidas cuentas, hay un desbalance entre el aporte y el consumo, que esto va a llegar a un estado de hipoxia tisular sostenida que nos va a conllevar a un estado de disfunción orgánica. Entonces, ¿cuál es el fin de esta charla? Es primero detectar y actuar de manera rápida, ¿no? Para así prevenir las complicaciones que pueden venir posteriormente. Bueno, entonces la clasificación del shock en pediatría de acuerdo a las guías Up to Date y el PALS. El shock se divide en shock hipovolémico, es aquel que va a ser subdividido entre el hemorrágico y no hemorrágico. El shock distributivo es aquel que va a ser presentado o se va a desencadenar por un cuadro de sepsis, anafilaxia o daño neurológico. El shock cardiogénico, que se presenta en pacientes generalmente con cardiopatías en un contexto pediátrico, y el shock distributivo, aquel que va a venir secundario a un taponamiento cardíaco, un TEP masivo. Dentro de las guías del PALS también se subdivide al shock como fases, ¿no? La fase de shock compensado, descompensado y una fase de shock irreversible. Bueno, vamos a hablar del shock hipovolémico como tal en contexto pediátrico. Dentro del concepto y lo que nos hablan las guías de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos, lo cataloga como un síndrome clínico caracterizado, producido por una disminución del volumen intravascular y por lo tanto de la precarga, lo cual determina el descenso del volumen de eyección y del gasto cardíaco, descenso de la perfusión sistémica e isquemia tisular, lo que hablábamos hace un momento. Dentro de la etiología del shock hipovolémico está aquellos estados hemorrágicos y no hemorrágicos. Hemorrágicos secundarios a traumas severos, hemorragia gastrointestinal, las varices esofágicas son un problema muy frecuente en pediatría en algunos pacientes graves, posquirúrgicos, especialmente de cirugías cardiovasculares. En un contexto no hemorrágico, pacientes, lo más frecuente en pediatría, ¿no? Las pérdidas grandes gastrointestinales, vómitos, diarrea, pérdidas urinarias, contextos de cetoacidosis diabética, diabetes insípida que vemos en los pacientes críticos, uso de diuréticos, translocación de líquidos, quemaduras y demás. Vamos a hablar un poco de la fisiopatología y los mecanismos de compensación en el shock hipovolémico. ¿Qué pasa cuando hay una pérdida mayor del 10% de la volemia total? Ya sea en un contexto de sangrado o no. Va a haber una interrupción o alteración de la homeostasis, esto gatillado por la disminución de la volemia y caída de la presión arterial. Por consiguiente, se van a activar vasoreceptores renales y carotídeos y aórticos. Los vasoreceptores a nivel del aparato yuxtaglomerular van a liberar renina. Esta renina va a activar el sistema renina-angiotensina, liberando angiotensinógeno en sangre. Otro mecanismo, otro vasoreceptor que se va a liberar son los carotídeos y los aórticos. Esto va a detectar la caída de los impulsos nerviosos y va a mandar señales a nivel del hipotálamo y la neuropófisis y también a nivel de la médula suprarrenal. Consecuentemente, vamos a ver la producción de angiotensina 2 en sangre. Esto va a producir que a nivel de la corteza suprarrenal se libere aldosterona. ¿Con qué fin? Con el fin de retener agua y sodio. ¿Para qué? Para tratar de restablecer esa volemia perdida, ¿no? Entonces, esto es toda una cascada compensatoria que en un mecanismo de hipovolemia se va activando. Consecuentemente, se va a liberar la hormona antidiurética, esto mediado por el hipotálamo y la neurohipófisis, produciendo retención de agua libre a nivel renal y también vasoconstricción, con el fin de mantener la resistencia vascular sistémica o tratar de elevarla, ¿no? Sosteniendo hasta que nosotros actuemos. Otro mecanismo a nivel de la médula suprarrenal, se van a liberar
va a hacer que se liberen catecolaminas endógenas. Estas catecolaminas endógenas hacen que se produzca aumento del inotropismo, cronotropismo, por consiguiente vamos a tener un paciente taquicárdico, ¿no? Taquicárdico con aumento del gasto cardíaco, todo con el fin de sostener una presión arterial media para tratar de mantener la homeostasis normal que tenemos en nuestro cuerpo. Vamos a hablar un poco del mecanismo de compensación del sistema renina-angiotensina. Entonces, el angiotensinógeno, que es catalizado por la renina, va a liberar angiotensina 1. A su vez, o a través del ECA pulmonar, va a liberar angiotensina 2. Esta angiotensina 2 va a actuar a nivel de 3 receptores específicos, que van a producir, vasoconstricción. Esta vasoconstricción va a producir incremento o elevación de la resistencia vascular sistémica, va a actuar sobre otro receptor liberando aldosterona, como habíamos explicado en el cuadro anterior, produciendo la retención de agua y sodio, incrementando la volemia. Va a actuar sobre otro receptor que va a producir estimulación del sistema simpático, liberando las catecolaminas endógenas, produciendo aumento de la frecuencia cardíaca y contractilidad. Todo con el fin de elevar el gasto cardíaco. Entonces, tanto la vasoconstricción con elevación de la resistencia vascular sistémica va a producir, por ende, elevación de la presión diastólica, la elevación del gasto cardíaco por todos estos mecanismos explicados. Mantiene la presión sistólica elevada, todo esto va a sostener una presión arterial media elevada, que son los mecanismos compensadores que actúan en nuestro cuerpo o en el cuerpo del niño cuando está en un estadio de shock hipovolémico. ¿Cuál es la clínica? ¿Qué nos dicen las guías del SLACIP? La clínica se va presentando a nivel de distintos sistemas, cardiovascular, respiratorio, neurológico, y de acuerdo al grado de porcentaje perdido, ¿no? Esto se subdivide en leve, moderado a severo, a nivel cardiovascular, que va a empezar desde un proceso de taquipnea, leve, moderada, severa, que puede presentarse de inicio con acidosis leve, es muy importante, acidosis moderada y una acidosis severa, ¿no? En cuanto a la parte respiratoria, de inicio una taquipnea leve, moderada a grave. Igual el sistema neurológico queda afectado, esto debido al estado de hipoxia. De un inicio puede estar irritable, agitado, letárgico, a llegar al estado comatoso. La piel siempre es algo que debemos valorar continuamente en el servicio de urgencias, que vamos a encontrar extremidades frías, marmóreas con relleno capilar mayor a 2. En un estadio moderado, las extremidades van a estar pálidas con relleno capilar mayor a 3 segundos y ya en la severa mayor a 5. A nivel renal, una oliguria leve, moderada, llegando a la anuria. Entonces, nosotros cuando veamos o detectemos a un paciente en estadio de shock hipovolémico, tenemos que basarnos en metas, ¿no? O reanimar al paciente basado en metas. ¿Cuáles son nuestras metas que nosotros debemos valorar en la parte clínica? Son la macrocirculación y la microcirculación. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar a infundir líquidos, vayamos viendo que la macrocirculación, que va a estar representada por la frecuencia cardíaca y la presión arterial, vayan normalizándose. Y a nivel de la microcirculación, vayamos valorando el lactato y el llenado capilar. Entonces, son esos dos pilares fundamentales que nosotros tenemos que ir evaluando a medida que vayamos reanimando al niño, ¿no? El diagnóstico del shock hipovolémico se basa en una anamnesis, la exploración física siempre en base al triángulo de evaluación pediátrica, donde vamos a determinar el aspecto, la respiración y la circulación, ¿no? La analítica, hemograma, el hematocrito y la hemoglobina van a estar ascendidos o descendidos de acuerdo al shock. La gasometría es sumamente importante desde que llega el paciente y a medida que vamos reanimando al niño. De inicio vamos a estar frente a una alcalosis respiratoria por hiperventilación, pero rápidamente progresivo va a ir a una acidosis metabólica, coagulopatía e hipotermia. Cuando encontramos esta triada, nosotros tenemos que ver que el niño está grave, ¿no? Si no está ya a punto de evitar. Entonces, es importante detectar esta triada para actuar rápido, no solamente con la infusión de líquidos, seguramente ya tendríamos que ir iniciando vasopresores, ¿no? O inotrópicos si el caso es necesario. Los estudios de imagen en shock hipovolémico son importantes. ¿Por qué? Porque en los traumas podemos tener tórax inestables, traumas abdominales cerrados y, bueno, algunos otros contextos especiales. ¿Cuáles son las bases del tratamiento del shock hipovolémico? Recordemos que el shock hipovolémico es una patología tiempo dependiente. Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad
para detectar en 5 minutos, como nos dicen las guías del PALS, cómo está ese niño. Y después de los 5 minutos, actuar en 1 hora para tratar de estabilizar. El reconocimiento precoz de la causa y el tratamiento etiológico específico. El tratamiento básico del shock en sí se basa en restituir 3 pilares fundamentales, de manera conjunta que aseguren el aporte tisular de oxígeno y estabilidad del espacio intravascular. Entonces, ¿cuáles son los 3 pilares fundamentales del shock hipovolémico? Una buena hemoglobina, ¿no? Restablecimiento de una buena hemoglobina para que el contenido sanguíneo de oxígeno sea óptimo. 2, la volemia. La volemia es un papel sumamente importante, esto con la infusión de cristaloides. La infusión de ambos con el fin de que optimicemos el aporte tisular de oxígeno. El plasma y plaquetas, en aquellos estados o en aquellas patologías donde hay alteraciones de la coagulación, nos van a dar una estabilidad hemodinámica igual a nivel vascular. ¿Cuáles son las bases del tratamiento o la reposición de volumen? Todos sabemos que en un contexto de un shock nosotros vamos a empezar a reanimar con cristaloides, ¿no? Cristaloides tenemos todos en el servicio de emergencias, reanimación, terapia. Pero hay una nueva clasificación de los cristaloides, de las soluciones. Las soluciones balanceadas y las no balanceadas. ¿Cuáles son las soluciones balanceadas? Son aquellas que se asemejan mucho más al plasma que las no balanceadas. Las no balanceadas, entre esas tenemos el suero isotónico, el hipertónico y el hipotónico. Entonces, la nueva clasificación nos indica que tenemos que utilizar para reanimar a un paciente soluciones balanceadas. ¿De cuál estamos hablando? De la solución Ringer, lactato o Hartmann. ¿Por qué? A diferencia del suero fisiológico que está en este recuadro, se asemeja más al plasma. Para empezar, el pH de la solución Ringer lactato oscila entre 6.5 y 7.3 en relación a la del suero fisiológico. Asimismo, el aporte de sodio en la solución Ringer lactato es de 130 en relación a la del sodio, que es de 154. ¿Qué pasa con el cloro? El cloro en la solución Ringer lactato tiene 109 milimoles por litro y en la solución fisiológica tiene 154. Entonces, se ha hecho un estudio comparativo en el 2020 donde se ha relacionado la mortalidad más alta con la infusión de soluciones no balanceadas en reanimación por shock. Entonces, ¿qué nos dicen las nuevas guías? Que nosotros tratemos de utilizar solución Ringer lactato, ¿ya? Esa es una nueva actualización 2020 que ya ha salido en las guías del SLACI. El uso de drogas vasoactivas o vasopresoras también está indicado. Una vez que nosotros valoramos al paciente, detectamos en 5 minutos, actuamos en 1 hora, vemos que se restablece o no se restablece la circulación en el niño, nosotros podemos empezar a infundir drogas vasoactivas o vasopresoras de acuerdo a cuál sea el contexto. El uso de hemoderivados en el shock hemorrágico, sí, como dicen las guías, 1, 1, 1, ¿no? Una unidad, de acuerdo a dosis por kilo peso del niño, de concentrado de glóbulos rojos, 1 unidad de plasma y 1 unidad de plaquetas. La infusión de ácido tranexámico, que ha estado muy utilizado en la epidemia del dengue, con muy buena respuesta. Los estudios señalan que una infusión continua de ácido tranexámico a 15 miligramos por kilo en 8 horas ayuda bastante en los contextos de shock hemorrágico en el dengue. Infusión de el fibrinógeno alterado, infusión de crioprecipitados, factor 7 y el complejo protrombínico que también lo hemos utilizado. ¿Cuáles son los puntos claves del shock hipovolémico? Uno, es una causa más frecuente o la causa más frecuente de shock en pediatría y puede ser manifestación clínica de muchas patologías. La hipotensión arterial es un signo tardío y ominoso del shock. Recordemos que el shock, dentro de sus fases, está la fase compensada, la descompensada y la irreversible. Tenemos que tener el feeling para detectar a un paciente en una fase compensada, ¿no? Ya la fase descompensada ya viene con una disfunción orgánica más establecida. Entonces, un niño que va a estar más tiempo en terapia intensiva con mayor riesgo de mortalidad. Bueno, otro punto clave es el tratamiento inicial consiste en la colocación de un acceso vascular o intraóseo y la administración de fluidos. Cristaloides balanceados, como habíamos hablado en un momento, sería la opción más adecuada. La infusión de 20 ml por kilo en 2 a 3 oportunidades y posteriormente productos sanguíneos en caso de shock hemorrágico, ¿no? En una relación 1-1-1, concentrado en glóbulos rojos, plasma y plaquetas, buscando una meta de hemoglobina de 8.
un fibrinógeno mayor a 1 gramo por litro, un ring mayor a 1.5 y las plaquetas mayor a 75.000. Eso es todo en cuanto al shock hipovolémico. En cuanto al shock anafiláctico, el shock anafiláctico, en cuanto a la introducción, como el neurogénico y el shock séptico temprano, comparten un mismo patrón hemodinámico, comportándose como un shock distributivo, como lo habíamos clasificado al inicio de la charla. Dicho patrón se caracteriza por pérdida del tono vascular sistémico, lo que conlleva disminución de las resistencias vasculares sistémicas, una hipovolemia relativa, disminución del flujo sanguíneo dentro de la microcirculación, provocando de igual manera una perfusión inadecuada de tejidos. Su tratamiento debe focalizarse en revertir la etiología que ha causado, ¿no?, el shock anafiláctico. Expandir el volumen intravascular e infundir drogas vasopresoras de igual manera. Bueno, dentro de la definición, la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica define a la anafilaxia como una reacción de hipersensibilidad generalizada, sistémica, grave, que amenaza la vida con riesgo de muerte alto, ¿no? Clínicamente se caracteriza por un síndrome complejo, desencadenado por mecanismos inmunitarios o no, con aparición de síntomas y signos sugestivos de una liberación generalizada de mediadores de mastocitos y basófilos, tanto en la piel como en los diferentes órganos. ¿Cuál es la etiología? Las causas son frecuentes, puede ser la ingestión de alimentos, fármacos, picaduras, insectos, o menos frecuentes como los látex o idiopática, que es mucho más todavía no frecuente, ¿no?, siendo los alimentos los gatillantes más frecuentes en la edad pediátrica. ¿Cuáles son los 3 mecanismos de producción de la anafilaxia? La literatura lo divide en tres, aquellas que son mediadas por la inmunoglobulina E, aquellas que no son mediadas por la inmunoglobulina E y de mecanismo desconocido. La mediada por la inmunoglobulina E es una reacción de hipersensibilidad tipo 1 mediada por esta. Esta es desencadenada por la ingestión generalmente de alimentos, medicamentos, plasma, látex, veneno de insectos. La no mediada por inmunoglobulina D se produce por 2 mecanismos. Uno que es por activación directa de los mastocitos y basófilos, esto por la administración de analgésicos, opioides, generalmente medicamentos, ¿no?, expansores plasmáticos y demás, y por la activación del complemento. Esto secundario a transfusiones sanguíneas, diálisis, IECAS, protamina y demás. Y en cuanto a los mecanismos desconocidos, la anafilaxia idiopática inducida por ejercicio, mastocitosis sistémica, cíclica, menstrual, totalmente desconocido. Bueno, asimismo, a este nivel se activa el metabolismo del ácido araquidónico, la prostaglandina, los tromboclanos, la bradicilina, leucotrienos. Esto va a llegar igual a un aumento de la permeabilidad, entonces vamos a estar igual en un contexto de capilaritis y fuga de líquido a tercer espacio, ¿no? Contracción de la musculatura que produce broncoespasmo, va a haber calambres abdominales, asimismo va a haber vasodilatación que va a producir enrojecimientos, cefaleas, resistencia vascular sistémica, reducción de la resistencia vascular sistémica, hipotensión y síncope. La estimulación de las terminaciones nerviosas en la piel es responsable del prurito, ¿no? Estimulación de los receptores histamínicos cardíacos que producen taquicardia y arritmia. Bueno, en resumen, el shock anafiláctico resulta de múltiples mecanismos, incluyendo la activación excesiva de mecanismos vasodilatadores y la síntesis de prostaciclinas. Ambos van a ser causantes de la desfosforilación de la miocina y de la vasorelajación. ¿Cuáles son los signos clínicos? Van a haber signos clínicos a nivel de distintos sistemas. A nivel del sistema cardiovascular vamos a encontrar hipotensión. Lo primero que tenemos que encontrar en un shock anafiláctico es hipotensión y alteración neurológica. En cuanto a los respiratorios, vamos a encontrar desde edema, epiglotitis, distrés respiratorio, sibilancias, poliapnea, respiración de Kussmaul, hipersecreción pulmonar, son los síntomas más graves que se presentan en lo que nosotros vamos a actuar y liberar vía aérea, ¿no? Los síntomas cutáneos van a ir desde una sudoración, palidez, eritema, urticaria, prurito. Gastrointestinales va a haber dolor, vómitos, diarrea. A nivel neurológico, sí es importante, va a haber somnolencia, estupor, coma. Alteración del nivel de conciencia, ¿no? El diagnóstico.
El diagnóstico es dificultoso. No hay un conjunto de signos patognomónicos, pero nosotros tenemos que aprender a detectar, porque cuando se presenta un shock anafiláctico, el contexto es grave, ¿no? Y si no actuamos de manera rápida, entonces podemos llegar a un desenlace fatal. Bueno, el shock anafiláctico se diagnostica cuando hay afectación cardiovascular catalogado o desencadenando hipotensión. Este puede ser de inicio agudo, de aparición rápida y con descenso de la presión arterial. De inicio agudo vamos a tener compromiso respiratorio, descenso de la presión arterial y síntomas asociados a disfunción orgánica. Todos sabemos que el shock es sinónimo de disfunción orgánica, ¿no? 2 puede ser de aparición rápida, esta se va a instaurar en minutos y horas. De la misma forma va a haber afectación de piel, compromiso respiratorio, descenso de la presión arterial, síntomas gastrointestinales. Ya cuando tenemos descenso de la presión arterial, el shock se ha establecido, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad para detectar, de acuerdo a los percentiles de presión arterial en la infancia, o como señalan las guías del PAS, ¿no? Frente a una presión arterial baja en la infancia menor a 70 milímetros de mercurio, entre 1 mes y 1 año de edad, o una presión arterial menor a 70 por 2 en la edad en niños de 1 a 10 o menor a 90 en niños de 11 a 17. ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio? Sí, podemos obtener pruebas. Una, la detección de la triptasa y la estamina sérica. La triptasa suele ser más específica y se mantiene por lo menos 180 minutos a nivel plasmático circulando. La histamina también se puede tomar una muestra. Esta se eleva a los 5 a 10 minutos de entrar al alergeno. Sin embargo, tiene una caída muy rápida a los 60 minutos. Entonces, tendríamos que tomarla muy rápido. ¿Cómo evaluamos la gravedad en el paciente en shock anafiláctico? Estos pueden ir de estadios leves, moderados a graves, como lo habíamos visto hacia atrás en la sintomatología, pero los síntomas más graves están acá. Aquel paciente que empieza a tener cianosis, caída de la saturación de oxígeno menor a 95%, paciente que está en shock puede llegar a tener bradicardia y, bueno, por consiguiente, un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Esa es la evaluación de la gravedad del shock anafiláctico. Pero ¿cómo nosotros vamos a manejar a un paciente en shock anafiláctico? Primero, tenemos que valorar el estado neurológico, ¿no? Si el paciente está con un Glasgow menor a 8%, tenemos que pensar ya en aislar vía aérea, ¿no? La permeabilidad de la vía aérea en shock anafiláctico es muy importante. Si no tenemos una obstrucción total de la vía aérea, podemos aportar con mascarilla con reservorio, algún aporte de oxígeno que tengamos más cerca, ¿no? Y si es que hay obstrucción de la vía aérea, de acuerdo a la gravedad, aislamos vía aérea, intubamos al paciente con dispositivos altos como un buggy o videolaringoscopía, porque sabemos que va a haber una obstrucción parcial o total de la vía aérea. Estos casos pueden llegar incluso a traqueostomía o cricostomía, ¿no? Que es algo bien delicado de manejar en servicios de urgencias. A veces no tenemos los especialistas a mano, entonces nos dificulta mucho, pero algo tenemos que hacer. Tenemos que buscar un dispositivo sí o sí. La idea es salvar a ese niño. La valoración cardiovascular es sumamente importante. Tenemos que detectar los síntomas sistémicos que van a estar presentando este paciente para así ir actuando. Los fármacos, el fármaco el fármaco indicado en el shock anafiláctico, de acuerdo a la guía Galaxia y a todas las guías que siempre la han presentado, es la adrenalina, ¿no? La adrenalina tiene 3 efectos sumamente importantes que van a actuar a este nivel o en este contexto de shock anafiláctico. Por su efecto alfa va a producir vasoconstricción, por ende, un aumento de la resistencia vascular sistémica. Por su efecto beta-1 va a producir incremento del inotropismo, cronotropismo. Por su efecto beta-2 va a producir broncodilatación y disminuye la liberación de mediadores de la inflamación de mastocitos y basófilos. ¿Qué nos dice la guía? Antes nos decían que a nivel subcutáneo se administra adrenalina en un shock anafiláctico y esto actúa bien. ¿Qué nos dice la guía Galaxia, que es una excelente guía? Que nosotros podemos administrar adrenalina vía intramuscular. ¿Por dónde? A nivel de la musculatura del muslo, en la región anterolateral. Esta va a actuar mucho más rápido que a nivel subcutáneo. ¿Cuáles son las dosis? De 0.01 miligramos por kilo peso, máximo 5 miligramos cada 5 a 15 minutos, de acuerdo a la respuesta del niño. La vía intravenosa está reservada para aquellos niños que están en contexto de paro cardiorrespiratorio o hipotensión sostenida. La dosis es de 0.1 a 1 microgramo kilo peso minuto en una dilución de 1 en 100.000.
Y otra alternativa es la vía intraósea, ¿no? En caso de que nosotros queramos administrar sí o sí adrenalina porque el niño está en paro, inmunohipotencia sostenida y demás. La reposición de líquidos, habíamos dicho soluciones balanceadas, sí o sí, por favor, Ringer lactato, 20 ml por kilo, cada 5 a 10 minutos. En casos de no obtener respuesta, se deben utilizar fármacos vasopresores. Iniciemos norepinefrina lo más antes posible, disminuimos el establecimiento de la disfunción orgánica, ¿no? Broncodilatadores sumamente usados, salbutamol, ya puede ser inhalado, nebulización, también se puede añadir bromorodiipatropio. El glucagón también tiene un efecto inotrópico y cronotrópico no mediado por receptores beta, por lo que podría revertir la hipotensión y el broncoespasmo en los casos que no responden a la adrenalina, sobre todo en aquellos pacientes que toman betobloqueantes. Nosotros te manejamos muchos niños cardiópatas y en esos niños que suelen no responder a adrenalina es una opción importante. La atropina. También, la atropina está indicada en casos de bradicardia prolongada a dosis de 0.2 miligramos por kilo endovenoso. Antihistamínicos también constituyen la segunda línea de tratamiento. Se debe administrar difenhidramina a dosis de 1 miligramo por kilo peso dosis, endovenoso o intramuscular a una dosis máxima de 50 miligramos. Los esteroides se indican para prevenir y acortar reacciones prolongadas. El tratamiento precoz es beneficioso en pacientes con asma asociada. El más empleado, la metilprednisolona y, bueno, también la hidrocortisona. Ahí tenemos un algoritmo de manejo o un resumen, pequeño resumen de todo lo que hemos hablado que se encuentra en la guía que les había presentado. Entonces, ¿qué nos dice el algoritmo? Sospechemos de anafilaxia, actuemos, valoramos si el niño está en paro cardiorrespiratorio, inicio RCP. Paciente hemodinámicamente inestable, tenemos que actuar como dicen las guías, el ABCD. Retirar el alergeno que haya sido presente. Si es una picadura, retiremos el aguijón de la abeja, porque eso no nos va a ayudar a que el paciente vaya respondiendo a las medidas que vamos haciendo. La oxigenoterapia fundamental, la monitorización, el acceso vascular, todas las medidas que se encuentran dentro de las guías del PAS tenemos que manejarla igual, de la misma forma. La infusión de adrenalina intramuscular, como habíamos hablado, y nuevamente revalorar al paciente, ¿no? Si estamos frente a un fallo cardiorrespiratorio shock, bueno, hacemos vía aérea, pasemos al paciente a unidad de cuidados intensivos. Si el fallo respiratorio, si se mantiene el fallo respiratorio o dificultad respiratoria, sigamos la misma algoritmo hasta el final. Si el paciente está estable, ha respondido a la dosis intramuscular de adrenalina, sí o sí tenemos que observarlo por lo menos unas 6 a 8 horas en el área de hospitalización. Bueno, este es un pequeño resumen del shock anafiláctico y bueno, con esto quedaría concluido la exposición.